Es como un santuario para nosotros. Diversidad de la vida, porque bio significa vida y diversidad. Entonces, ahí tenemos el concepto. Para que la fauna y la flora vuelva otra vez a ser lo que es. Son los servicios que le ofrece la naturaleza. Aspectos que pueden ser lesivos a la conservación. Y pueden literalmente de alguna forma hacer un proceso sostenible. Que incluye en algún punto un organismo vivo, pues vemos la importancia de la biodiversidad en ese aspecto. Y para el monumento en sí es la tala de árboles. Que se quieren proteger y que perduren en el tiempo para las futuras generaciones. The World Bank Group is a very large international institution that focuses both on private and public sector, but it supports green, resilient, and inclusive development. CEPF es el Fondo de Alianzas para Ecosistemas. Somos un fondo global, tenemos 22 años trabajando en los hotspots del mundo, o sea, los lugares en el mundo que albergan la importante biodiversidad, beneficiando más que 2.600 grupos ambientales dentro de sociedad civil para que ellos puedan liderar la conservación y protección de los sitios y conservar las especies amenazadas. CANARI's work focuses on supporting, facilitating participation of stakeholders in the stewardship, that is to say, in the management and the care of natural resources. Bueno, la biodiversidad es el conjunto de todo lo que es la naturaleza en sí, los árboles, los animales, en sentido general, lo que tenemos aquí, el mar, las montañas y principalmente estas zonas de área protegida, que hay un sinnúmero de especies de aves. Es un recurso natural que a veces nos odiamos, lo pasamos por alto. Pensamos mucho que la biodiversidad es el agua, es la tierra, pero no vemos que es todos esos elementos que existen en un territorio y que están vinculados a lo que es la vida. La biodiversidad es la variedad de la vida. Es toda aquella vida terrestre, anfibia, acuática, plantas, animales, aves, reptiles, insectos. Que conviven y tienen una interacción en un espacio determinado, en diferentes ecosistemas, y le dan el valor a estas áreas. CABIA, justo en español, es áreas claves de biodiversidad. Y sabemos que la biodiversidad en el mundo no está ubicada en todos lados. Es un área que ofrece seguridad para algunos de esos elementos biofísicos que están en ese territorio. Las áreas que han sido priorizadas en el proyecto básicamente cuentan con una gran biodiversidad, pero además con especies específicas que se encuentran amenazadas. So here we have a high level of endemicity. That means there are a lot of plants and animals that are found here in the Caribbean, but are found nowhere else in the world, which on the one hand is sort of a good and a positive thing. The negative side, and which is why we are considered a hotspot, is because there's also a high level of threat. So on the one hand, there are many plant and animal species. I think it's something like over 90% of our plant species are found here alone in the Caribbean, and several of these are found on one single island. We have many what we call single island endemics, which means that if we lose these plants and animals, we lose them here in the Caribbean, they're lost to the world entirely.
Y para el monumento en sí es la tala de árbol, la quema y siembra. Digamos que en términos popular, los conucos. Está fertilizando la tierra con químicos y se está también usando la técnica de quemar, que no necesariamente se restringe a cierta área, que muchas veces se le sale de control. Ocupaciones de tierra, de las siembras o que de los aguacates. La principal amenaza que tiene está relacionada con la intervención del hombre. Y algo que no debería ser una amenaza, no entiendo cómo se constituye en una amenaza, que es el desarrollo. En nombre del desarrollo, nosotros entendemos que podemos violar toda la normativa de área protegida que le ha llevado a nuestro país años construir. The Caribbean KBAs face a high level of threat for the most part. And these are threats from human uses, unsustainable human uses. Sometimes it's encroachment because of farming or unsustainable farming practices. We have some KBAs that are threatened by mining, different forms of mining. In some countries it's bauxite, in some countries it's limestone, in some places it's marble. It just depends on what the mineral is. But so mining is another threat. And I think, like all protected areas and like all of us here in the Caribbean, climate change is also presenting another threat to our KBAs and our species and ecosystems. Hay 18,000 sitios en todo el mundo identificados, dentro de cual el Caribe tiene 324 KBAs. Salimos con 32 KBAs prioritarias que podemos tener éxito. Not all of these areas are under some form of protection. Some are protected areas, have already been declared protected areas by national governments, having been recognized for their biological importance, but many of them are not under protection. Podemos tener áreas clave para la biodiversidad dentro de áreas protegidas e incluso podemos tener áreas clave fuera de áreas protegidas. El área protegida es un lugar, vamos a decir, donde se trata de preservar la naturaleza. Es un área con altos valores culturales, naturales, de recursos biológicos, entre esos recursos naturales, también en recursos físicos, y que deben ser preservados. Una, porque ofrecen recursos, medios y beneficios para la vida de las personas, pero también porque en algunos casos esos bienes naturales y culturales son escasos o están en peligro de desaparecer. So not all of the KBAs in the Caribbean are protected areas, but in the case of the Dominican Republic, they are. Un área protegida, según lo define la Ley 202 del 2004, que define el sistema, la ley sectorial de áreas protegidas en República Dominicana, esta ley define el área protegida como una porción de terreno o una porción de mar que está especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de elementos significativos de la biodiversidad. Esto es para cuidar los recursos naturales, también elementos culturales asociados y que sean manejados por mandato legal y otros medios efectivos. Una zona de amortiguamiento es cuando usted queda cerca, pero respetando el espacio que hay del parque a las viviendas. Tiene que quedar un espacio en la agricultura y en el parque. Hay que tener una distancia. ¿Por qué? No se puede pasar ese límite. Donde está la señalización del parque, eso es como un santuario para nosotros. La zona que te va a garantizar que los efectos de las actividades humanas van a impactar en una menor medida o, mejor, si no impactan, el área que tú quieres proteger. Es esa zona donde tú puedes realizar algunas actividades productivas incluso, pero de bajo impacto, o actividades que sean sostenibles, que reduzcan ese efecto entre el espacio de desarrollo y el área que queremos proteger.
podemos definirla como un área que está circundante a los límites o linderos del área protegida y que tienen o se determina un uso especial para ese espacio porque todo lo que allí se realice tiene un impacto dentro de la zona que se quiere proteger y las especies que habitan allí. En República Dominicana, las áreas protegidas tienen una delimitación bien definida dentro de la ley. Sin embargo, para las comunidades muchas veces es difícil conocer dónde empieza y dónde terminan estas áreas. A veces no están seguros si ellos realmente tienen una interacción o si esas áreas tienen algún tipo de efecto en sus sistemas de vida. Muchas comunidades, incluso autoridades locales, no están en conocimiento que están dentro de un área protegida o que las acciones que se realizan dentro de allí tienen un impacto en esos recursos. Pues yo entiendo que los servicios ecosistémicos es, digamos que eso que nos da la naturaleza, ¿no? Que nos sirve y que nos funciona a nosotros para nuestro subsistir. La playa, las cavernas, el agua subterránea. Cabo Samaná tiene mucha agua subterránea. Es una mina de mármol, un mármol único en nuestro país, el mármol gris. El principal recurso con el que contamos desde la alimentación, la industria, todos los procesos que llevamos a cabo, que incluyen en algún punto un organismo vivo, pues vemos la importancia de la biodiversidad en ese aspecto. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtiene la sociedad de los diferentes ecosistemas. Ellos se dividen en 4 básicamente tipos de servicios ecosistémicos. Algunos, por ejemplo, son de aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento y culturales. Algunos ejemplos que me gustaría compartir de un servicio ecosistémico cultural podría ser la belleza escénica o paisajística de un área protegida que beneficia a las comunidades que viven circundante a ese sitio debido a que es un atractivo turístico a través de la cual pues, se puede generar diferentes tipos de economía. Algún otro tipo de servicio, por ejemplo, es la protección que nos ofrecen algunos ecosistemas costeros como los arrecifes de coral, los manglares, que son nuestra primera línea de defensa cuando vienen huracanes o tormentas y protegen la costa de la erosión y de inundaciones. La conservación de áreas protegidas incide en distintos aspectos sociales. De manera principal podríamos decir que esos están vinculados a las percepciones de las personas. La percepción social son las interpretaciones que hacen los individuos ante distintos elementos o aspectos de su entorno. En este caso, aspectos ambientales, aspectos económicos, aspectos sociales. Las percepciones sociales generan comportamiento y esos comportamientos son los que conllevan al logro o al retraso de un objetivo, en nuestro caso la conservación de áreas protegidas. Es un proceso en el cual le permite a los comunitarios, pero también a la sociedad civil, así como a las entidades públicas, a crear un consenso entre ellos y conocer cuáles son las problemáticas del lugar y llegar a una solución en conjunto. La utilización colaborativa es un proceso de resolución conjunta de conflictos entre la sociedad civil y el gobierno, el Estado o las instituciones que proveen servicios. Es un espacio en que estas dos partes se reúnen para resolver conflictos que atañen políticas públicas y cuestiones de gobernanza. Es un proceso mediante el cual, haciendo uso de distintos mecanismos, se puede contabilizar, si pudiéramos decir así, traducir de los aspectos cualitativos que se dan en esas vinculaciones sociales, interacciones sociales, se pueden cuantificar y a partir de ahí poder introducir, elaborar políticas en beneficio de las comunidades y los distintos actores o grupos de interés vinculados a la conservación. La identidad social colaborativa tiene herramientas para lograr su fin. Entre estas herramientas podemos mencionar el Community Scorecard, que es en español tarjeta de puntuación comunitaria, Citizen Report Card,
audiencias públicas, encuestas de seguimiento ciudadano, Service Delivery Index, entre otras. Con la gobernanza estamos participando no solamente en las estructuras formales de lo que es el gobierno, de que el local y nacional, o las instituciones estatales y formales, sino que también la sociedad civil a través de las diferentes organizaciones, ya sean las asociaciones, las juntas de vecinos, las mujeres, los jóvenes e incluso los niños, pues tenemos una participación. Donde los sectores tienen esa interrelación, ¿verdad?, para ejecutar las políticas. Las características esenciales que debe de tener un proceso para que sea categorizado como buena gobernanza básicamente serían la transparencia, la eficacia, lo que sería también la equidad. Son factores primos que básicamente es la génesis para un buen desarrollo dentro de lo que son los procesos tanto comunitario, tanto a nivel institucional, para que se pueda conglomerar o que se pueda concretizar un buen proceso de buena gobernanza. Comunicación entre los distintos actores sobre qué se requiere para conservar la biodiversidad, para mejorar las áreas protegidas, pero también para responder a esos actores que en algún momento presentan aspectos que pueden ser lesivos a la conservación, sobre todo vinculados a los medios de vida de ellos. La interseccionalidad como el estudio o por lo menos el análisis fundamental de las capas que integran la discriminación para eliminar los procesos de integración social de una manera adecuada. No es más que ese proceso o un conglomerado de características individuales que se ven relacionadas con el ambiente mediante cómo éste puede afectar dentro de lo que es el proceso de justicia social a un individuo o a una comunidad en específico. Es importante entender que como la interseccionalidad es un estudio de discriminación de diferentes capas, la auditoría social colaborativa empodera al ciudadano con las herramientas para entender cuál es el papel que tiene el ciudadano como ente de derecho en los procesos de integración comunitaria. La participación de los jóvenes y las mujeres en el caso específico de la República Dominicana es fundamental. Las mujeres son más del 50% de la población dominicana y viven la realidad y la comprensión, el intercambio con la naturaleza, con el medio en el que habitan. Y tener la inclusión de sus opiniones desde la construcción de los procesos es fundamental para que haya un verdadero cambio que responda a las necesidades de los comunitarios. Entonces la juventud conecta lo que podemos arreglar de aquel pasado y crear nuevos caminos y procesos en los cuales se pueda proteger esta biodiversidad que está tan amenazada en las comunidades y en las áreas protegidas. Y algo que me gusta hacer siempre reflexión cuando hablamos de inclusión de personas en la creación de procesos sobre biodiversidad, sobre medio ambiente y áreas protegidas, es que mientras más biodiverso es un ecosistema, tú tienes mayores cantidades de relaciones que van a permitir que sea más resiliente. Entonces pasa lo mismo con las personas. Mientras más perspectivas tengo, mientras más vivencia tengo para construir un futuro donde quiero proteger la naturaleza, pues bueno, lo mejor es incluir todos esos grupos para hacer más resiliencia y tener más biodiversidad en los conceptos, en los términos. Digo biodiversidad, pero el término es diversidad. En los conceptos que se van a manejar, en los procesos que se van a proponer. Aquí, como les digo, es tan tal que las mujeres somos las que nos hemos empoderado de los cargos que para bienestar de la comunidad. Empoderarlos para que ellos sepan que es la auditoría social colaborativa y mediante cuáles herramientas ellos pueden formar parte de la solución a los problemas. Y a través de ellas trabajar e identificar cómo solucionarlas. De esta manera se respondía a inquietudes directas de la misma comunidad para poder involucrarse en el proceso de la conservación de la biodiversidad y la gobernanza. Es importante el empoderamiento social en torno a la biodiversidad porque es la forma, el mecanismo principal con el que contamos para que ellos comprendan qué tienen, se eduquen en torno a qué es, cómo funciona, cómo les beneficia y cómo pueden protegerlo. Algunas veces las actividades tradicionales, por desconocimiento, generan un impacto negativo dentro de las áreas protegidas, pero siempre se puede buscar, teniendo en cuenta la vocación de la comunidad, otras formas en las cuales ellos se puedan desarrollar sin necesidad de que haya ese conflicto y degradación de los recursos. Continúen con ese liderazgo que mostraron durante los talleres. Yo entiendo
que van a poder hacer el uso de las herramientas. Entiendo que hasta cierto punto requieren un poco más de acompañamiento para poder comprender con más detalle y profundidad esos pequeños detalles que tienen las herramientas que quizás no salen en primer plano cuando estamos dando las capacitaciones, pero sí considero que va a ser una herramienta bastante útil y que la pueden utilizar. Las comunidades deben de integrarse. La sociedad civil per se como tal debe de formar parte de este proceso porque es un proceso horizontal en el que las comunidades deben literalmente de poder capacitarse y de poder empoderarse para que haya un proceso efectivo, un proceso transparente, un proceso de empoderamiento en el que tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad puedan integrarse y esto pueda favorecer en políticas públicas que puedan resolver las problemáticas medioambientales que tiene la comunidad. Integrarlos, que sean escuchados y que formen parte, que acompañen al gobierno, que acompañen al Estado, que acompañen a la comisión de manejo en el proceso, que no sean una parte lesiva, sino una parte de provecho y una parte que aporte.